Hola, bienvenidos a un nuevo video de introducción a la robótica. En esta clase vamos a ver cómo controlar un motor de corriente continua. Habíamos visto en el video anterior que un motor de corriente continua es necesario utilizar una fuente externa, ya que Arduino no tiene la potencia suficiente para alimentar este motor. Por lo cual utilizaremos a Arduino para la lógica. Un motor de corriente continua tiene dos polos, uno negativo y otro positivo. Si conectamos directamente el negativo al negativo, el positivo al positivo, va a girar en un sentido, y si invertimos la polaridad va a girar en sentido contrario. Este bloque amarillo que se ve acá es una caja reductora que tiene este motor para poder tener más fuerza y reduce la velocidad, ¿sí? Bueno, habíamos visto que en el video anterior que íbamos a utilizar para controlar este motor un driver. Pero en este ejercicio de hoy vamos a utilizar un transistor. El transistor lo vamos a utilizar para entender cómo funcionaría después un driver, ¿no? La conexión del driver. Vamos a colocar la placa de pruebas, vamos a alimentarla. Bien, ya alimentada la protoboard, lo que vamos a hacer es colocar el transistor, ¿sí? El transistor NPN. Este transistor nos va a servir como un interruptor lógico para alimentar luego con una fuente externa a este motor. ¿Sí? Vamos a colocar una fuente externa, en este caso la batería de 9 voltios. Este transistor lo vamos a utilizar como un interruptor digital. Bien, tenemos tres pines, uno es la base, el otro es el emisor y el colector. ¿Sí? La base va a ser para enviar la señal de nuestro Arduino hacia el transistor para que habilite el paso de la corriente de la batería y de esa manera alimentar el motor. Vamos a aprovechar la parte baja de la protoboard para conectar la batería. Bien, y vamos a conectar una salida PWM a este transistor. Podemos conectarlo que no sea PWM, pero no vamos a poder controlar la velocidad de este motor, ¿sí? Si usáramos un pin, por ejemplo el 2, simplemente vamos a hacer que este motor gire o frene. Teniendo PWM podemos modificar también su velocidad. El emisor le vamos a conectar a negativo. Vamos a conectar al negativo. Ahora pasaré a explicar por qué. El negativo de la batería lo vamos a conectar también a tierra. Y el colector, que será la señal que enviará nuestro transistor cuando lo habilite la señal que le enviemos por Arduino, lo vamos a conectar al negativo del motor. Y el positivo de la batería lo vamos a conectar al positivo del motor. Muy bien, esta sería la conexión básica. Bien, este sería el esquema sencillo como para entender el funcionamiento de este transistor, ¿sí? Tenemos el positivo de la batería directamente conectado al motor y el negativo va a pasar en el emisor del transistor, que habilitará la señal lógica del Arduino, habilitará el paso hacia el colector. El colector dejará pasar la corriente cuando le enviemos señal a la base y cierra el circuito, y este motor funcionaría. Ahora hay que tener en cuenta varias cuestiones. La primera es que necesitamos proteger al Arduino de la sobretensión del motor cuando se desconecta, ¿sí? Cuando nosotros desconectamos un motor que por dentro tiene su bobina, esa bobina queda cargado y hace una descarga.
una descarga que si nosotros no protegemos puede entrar directamente a nuestra placa de Arduino quemándonos el procesador o la placa en sí. Entonces, para evitar eso vamos a utilizar una resistencia en el cable de señal que entra al transistor. Entonces vamos a poner una resistencia de 1 kilo ohm. ¿Está bien? Entonces la ponemos por acá. Esta sería una de las formas de proteger al Arduino. La siguiente forma sería agregar un diodo para evitar esta tensión de regreso, ¿sí? Tiene el paso de la corriente va hacia un sentido. Si nosotros le agregamos un diodo que no permita el paso para que no regrese la tensión, nos ayudaría muchísimo a la hora de proteger el Arduino. Vamos a agregar un diodo. Y la manera de conectar este diodo va a ser el cátodo, que sería el negativo, le vamos a conectar el positivo. Y el ánodo, que sería el negativo, lo conectamos al positivo del diodo. Y de acá salimos hacia el negativo del motor y hacia el positivo del motor. De esta manera, cuando se corta la señal del transistor, la bobina va a dejar una carga parásita, va a enviar una carga parásita que intentará volver al Arduino y este diodo no le va a dejar pasar la tensión. Bien, esta sería la manera correcta de conectar el motor y teniendo todas la seguridad para que el Arduino no sufra consecuencias. Bien, ahora en la parte de programación, vamos a ver el código, vamos a agregar una variable constante que sea motor, va a ser igual y el motor lo conectamos en el número 3, en realidad es el transistor, pero vamos a manipular este motor. El transistor no es programable, ¿sí? Simplemente enviamos una señal y el transistor actúa en relación a la señal que le enviamos. Vamos a configurarlo, como va a enviar datos, es una salida. Muy bien. Y en el loop, como tercer paso, vamos a hacer la prueba, primero sin PWM, vamos a hacer la prueba de escribir digitalmente, digital write motor que se encienda. Ahí. Si iniciamos simulación, vamos a ver que este motor gira. Vamos a detenerlo, vamos a hacer una prueba. Vamos a poner un delay de 500 milisegundos y lo vamos a apagar. Y otro delay 500 milisegundos. Iniciamos y vamos a ver que el motor funciona y frena, funciona. Estamos controlando este motor con este transistor y una batería externa. Ahora bien, vamos a probar el PWM para cambiarle la velocidad a este motor. Como es una salida que simula ser analógica, en vez de poner digital write, vamos a escribir analógicamente. Analog write motor y le vamos a poner un valor. ¿Se acuerdan de la salida digital? Tiene de 8 bits, o sea que tenemos valores de 0 a 255. 255 sería el valor máximo, o sea su máxima potencia, y 0 sería parado. Así que vamos a poner a la mitad, vamos a poner 125. Y vamos a ver que las revoluciones por minuto van a ser la mitad aproximadamente.
Estás viendo Integrarte TV. Estás en Viedma.